Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del Aula de la Palabra de la Asociación Cultural Norbanova, primera de este nuevo año 2021, en el que, como pueden comprobar, seguimos a través de Zoom y a través de las redes, porque desgraciadamente todavía la situación sanitaria sigue siendo complicada, incluso en estos últimos tiempos casi hasta peor, y esperamos que esto mejore y que podamos pronto volver a retomar el contacto personal y el contacto físico con nuestros compañeros, nuestros amigos y nuestros autores, para poder disfrutar de viva voz y de presencia de lo que nos tienen que contar y de todo lo que vamos a aprender de sus obras y de ellos mismos. Y los intercambios que en sí pues podamos también los demás participar. Hoy tenemos una velada muy especial. Tenemos una autora que ya ha estado en nuestra Aula de la Palabra, concretamente en diciembre del año 2019, y estuvo con nosotros físicamente Ana Alcolea en Cáceres, en la Biblioteca Pública, como digo, en el año 2019, en diciembre, para hablarnos un poco de toda su obra, más o menos hacer un recorrido en plan general de su trayectoria. La velada de hoy va a ser diferente por muchas razones, no solamente porque no estamos presenciales, sino porque además Ana nos acompaña desde Noruega, algo que facilita precisamente estas tecnologías que nos permiten estar todos conectados aunque no estemos en el mismo sitio. Y además que va a ser una velada que, aunque hablemos de la obra de Ana, se va a centrar prácticamente en su última novela, El brindis de Margarita, que ha publicado recientemente y que vamos a presentar y hablar de ella con la autora. Para poder conocerla un poco más, pues le voy a dar paso a Pilar López, mi compañera escritora, presidenta de la Asociación Cultural Norbanova, que nos va a hablar un poco para introducir a la autora que tenemos hoy invitada. Pilar, habla tú, que si no yo no dejo hablar. Buenas tardes y bienvenidos todos los que estáis conectados. Y bueno, pues buenas tardes, Ana, encantada de tenerte otra vez con nosotros en el Aula de la Palabra. Como ha dicho Jesús, ya estuviste aquí en diciembre de 2019. En ese momento yo te presenté, así que yo la verdad es que disfruté muchísimo, no solo en el rato aquel que duró la presentación, sino el previo, es decir, todos los días anteriores que yo había estado investigando tu obra, y todo lo que yo preparé para esa presentación me hizo disfrutar muchísimo y, bueno, conocer tus libros, leer muchos de ellos. Así que yo fui felicísima durante ese tiempo. Luego lo pasamos muy bien también. Si recuerdas, estuvimos cenando, vino Mara Zabal y pasamos un buen rato. Jesús y Deli no pudieron acompañarnos, pero bueno, estuvimos muy a gusto, la verdad, contigo. Así que nada, yo me voy a limitar a leer un poquito tu biografía. Sobre todo, bueno, la hemos subido al blog, está en redes sociales, la hemos mandado por correo, aparece en la prensa digital, es decir, que hemos hecho muchísima promoción y es esa misma biografía la que aparece. Y bueno, pues la voy a leer por si alguien no la ha leído todavía. Bueno, pues Ana Alcolea nace en Zaragoza, es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Filología Inglesa. Ha sido profesora de lengua y literatura durante más de 25 años y ha publicado ediciones didácticas de obras de teatro y numerosos artículos sobre la enseñanza de lengua y literatura. Aquí hace un inciso que yo creo que es una frase que dice ella: adoro conocer otras culturas y otras lenguas. En 2009 aparece su primera novela para adultos con el título Bajo el león de San Marcos. En esta novela la protagonista es una escritora. Parece que se repite también el hecho de que sea una escritora la protagonista también en la novela de la que vamos a hablar. Postales coloreadas es otra novela para público adulto del año 2017, en la que, bueno, habla es una novela familiar, sobre los padres de tu abuela materna, ¿no? Es la historia familiar sobre los padres de tu abuela materna. También con Anaya, con la editorial Anaya, ha publicado bastantes novelas juveniles, como por ejemplo El medallón perdido, El retrato de Carlota, Donde aprenden a volar las gaviotas,
y cabe destacar quizás La noche más oscura, que fue premio Anaya de literatura infantil y juvenil en el año 2011. También se llevó el premio White Ravens en el año 2012 y el premio de la Comisión Católica de la Infancia en el año 2012. Otras novelas juveniles como El secreto del galeón, El secreto del espejo, que fueron recomendadas por la Fundación Cuatro Gatos, una prestigiosa fundación de literatura infantil y juvenil principalmente. Libros infantiles como El abrazo del árbol, y creo que últimamente has publicado uno, el más reciente, que es El abrazo de las amapolas, si no me equivoco. Sí, ese y Seres fantásticos con Violeta Monreal son los últimos que he publicado. Eso es. Vale, y bueno, luego ya tiene otros premios, algunos muy importantes, como por ejemplo el premio Cervantes Chico, que se le concedió en el año 2016. En 2019 recibió el galardón de alumna distinguida de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Y el último, y quizás también bastante importante, ha sido el Premio de las Letras Aragonesas 2019, que te fue entregado en junio de 2020. No sé si viniste a recogerlo. ¿Pudiste recogerlo? Lo recogí en octubre, se otorgó en junio efectivamente, pero hasta octubre no se pudo hacer la entrega y hice un viaje fugaz. Yo pensaba quedarme un mes en Zaragoza, pero confinaron Zaragoza 2 días después y justo un día antes del confinamiento pues me tuve que marchar casi por la puerta de atrás. Después de coger el premio me tuve que marchar de Zaragoza antes de que la confinaran para poder venir aquí otra vez. Porque mi marido estaba aquí, entonces, bueno, así que fue todo muy rápido. Bueno, pues esto han sido unas pinceladas de su biografía y, bueno, el último libro que has publicado para adultos es El brindis de Margarita, que es el libro sobre el que vamos a hablar hoy. Yo lo tengo aquí. Ajá, lo veo, qué bien. Bueno, me encanta que lo tengáis ahí, que es para mí muy especial. Ahora hablaremos del libro. Muy bien. Bienvenida, Ana. Bueno, pues gracias, Pilar. Vamos a hacer una pequeña introducción que me he permitido hacer del libro El brindis de Margarita. Después de leerlo, de revisarlo, estudiarlo y disfrutarlo no solamente con la lectura, sino a mí me encanta mucho la música, me gusta muchísimo. Y una de las cosas que he hecho al leer este libro ha sido meterme en la playlist que tiene Ana Alcolea en Spotify, precisamente del libro El brindis de Margarita, que os la aconsejo, pero mucho que la escuchéis, porque no solamente tiene una selección de la música de la banda sonora prácticamente de la novela, sino que además es un auténtico viaje a un tipo de música que desgraciadamente ahora hay otras músicas que gustan, pero que a mí me siguen gustando estas de esta época y de los años posteriores, que han sido un poco las que hemos disfrutado, y realmente leyendo y escuchando la música te sientes totalmente identificado con el contenido de la novela y la vas haciendo más tuya. Así que en ese sentido, pues he escrito estas palabras que vamos a hacer de introducción y que espero gusten a la autora, que es la mejor en este sentido crítica, y que espero no haberme pasado, haber dicho cosas que a lo mejor no son. Bien. Ana Alcolea en el aula de la palabra, El brindis de Margarita, Cáceres, 15 de enero de 2021 y Trondheim. Para quienes nacimos en la década de los 60 del pasado siglo, la experiencia vital de la protagonista de El brindis de Margarita, la más reciente novela de la escritora aragonesa Ana Alcolea, nos ha de resultar necesariamente cercana. Es este un relato introspectivo en el que, con la excusa de vaciar la antigua casa familiar, Margarita, en clave de primera persona, regresa al escenario de sus años de infancia y adolescencia, reencontrándose con los fantasmas que marcaron su camino hacia la madurez. El tiempo, el que habita entre dos titulares de prensa, el que se deja sentir entre dos imágenes de un mismo espejo. Respira Margarita el aire momificado de las estancias cerradas. Aún le son tangibles las huellas, las voces de quienes allí escribieron la novela de sus vidas. Mas no son indulgentes los años ni la edad. Tampoco su banda sonora,
sobre todo si se vive en un país como el nuestro, proclive a continuas sacudidas y ácidas controversias. En aquellos años del blanco y negro, de Eurovisión y del Nodo, todos crecimos al ritmo de las noticias del telediario, cautivos de una atmósfera plagada de contradicciones, sobresaltos, ocultos rencores y candentes miedos, vástagos de una generación forjada a la medida de los dictados del pensamiento único, cuya mentalidad entraba en conflicto con las nuevas formas de ver el mundo que iban tiñendo la sociedad, burbujas herméticas, universos irreconciliables. Ahora se habla mucho de la transición, pero los jóvenes y adolescentes de hoy solo han conocido una España, la del 78. Los padres de los llamados millennials son de la edad de Margarita y sus amigas, y en sus casas acaso habrán oído a los abuelos contar algún episodio de los años duros de la posguerra. Pocos conocerán a la Bordeta o Víctor Jara, y de los brincos solo Juan Pardo queda vivo, retirado hace años. Ana Alcolea resucita historias y sensaciones que pertenecen a una generación que ahora ocupa el lugar atribuido entonces a los padres de su protagonista. Y lo hace celebrando las experiencias de Margarita, con el fluir de los acontecimientos que desde la década de los 70 hasta hoy sembraron de cambios nuestra cotidianidad. Muchos fuimos también a colegios de curas o de monjas. Hicimos la primera comunión cuando Jesucristo Superstar se proyectaba en los cines. Y en casa, con el Mundial de Fútbol de Argentina, disfrazábamos nuestra televisión con celofán de colores para hacer creer a nuestras pupilas que podían distinguirse las camisetas de los jugadores. En mi colegio, uno de los franciscanos escuchaba a Fórmula Quinta y a Nino Bravo. No podía creer que este hubiera muerto en aquel fatídico accidente de tráfico en 1973, como luego le sucedió también a Cecilia y a otros tantos. La libertad. Libertad sin ira, como en la canción que popularizó Harcha. ¿Pero qué era la libertad? Algo que se interpretaba de formas muy diferentes. Ana Alcolea traza con precisión los márgenes de ese concepto a través de los personajes de su novela. Sortea puntos de vista enfrentados e incompatibles, los de quienes, amparados por una seguridad que maniató sus expectativas, solo sabían vivir poniendo diques al horizonte, y los de quienes, en el extremo opuesto, aguardaban la voladura de una realidad que ya duraba demasiado. Mientras hurga en los rincones de su vieja casa, Margarita transita en su itinerario removiendo sentimientos perdidos, reflexionando en la soledad de unas habitaciones impregnadas de recuerdos acerca de cómo el inapelable zarpazo de los años transformó todo y la transformó a ella. Y es que la escritora que protagoniza el relato, trasunto quizá en gran medida de la propia Ana Alcolea, con la que comparte oficio, ciudad natal e incluso año de nacimiento, ya no es la misma que vivió bajo ese techo y anduvo por esas calles, como tampoco lo son las personas a quienes observa desde su balcón. ¿Acaso solo aquellas amigas con las que comparte velada y con las que intercambia reflexiones y vivencias, o la impenitente vecina, testigo y custodio de esa época ya caduca, que vuelve a la vida por unos instantes alumbrando sorpresas y olvidadas pesadillas con nombres propios, que una y otra vez martillean en su memoria y se pasean, tangentes siluetas, a lo largo de esos días de mudanza? Dibuja Alcolea las dos orillas de un tiempo de aprendizaje, el despertar de esa era de Acuario que celebraban los figurantes de la ópera Rothschild en plena tormenta antibelicista de finales de los 60. En España aprendimos a ver las cosas en color, a ponerlas en el lugar en que siempre debieron haber estado, a mirarnos de igual a igual, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero como recuerdan los protagonistas del relato, hubo una riba bianca, una riba negra, que diría Ida Zanicki en su hermosísimo tema, contexto teñido de un trasfondo político capaz de sembrar la discordia y la desconfianza, algo que es mal endémico en este país tan dado a significar sus diferencias, a hacerse sangre, como la que tantas veces manchó las calles durante los llamados años de plomo. De una u otra forma, quienes un día compartieron ansiedades e inquietudes, blandiendo banderas en el nombre de la revolución, terminaron sintiendo en sus carnes los envites de una realidad con vida propia, imprevisible e imposible de controlar. Congelados en las páginas de los libros de historia, en los borrosos fotogramas monocromos de las televisiones, personajes y sucesos aún conspiran y en ocasiones protagonizan flashbacks que rescatan instantes y aromas que creíamos dormidos para siempre, como aquellos brindis de antaño. Y de pronto, al descorrer los visillos de cualquier ventana o andar sin rumbo entre la multitud anónima, reconocemos un rostro,
Fijamos los ojos en otros ojos que regresan de repente desde el laberinto del olvido. Bien lo sabe Margarita y bien lo sabe Ana Alcolea. Ahora solo resta que los lectores se hagan cómplices de su recorrido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Vaya reseña espectacular y generosísima que has hecho del libro, y vaya lectura, de verdad. Muchísimas gracias por leerlo con tanto, no solo cariño, ¿no? Con tanta profundidad, con tanta vida, ¿no? Darle tanta vida a las palabras y vivirla de manera tan intensa. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y gracias, Pilar, por tu siempre amable y encantadora presencia y presentación. Y bueno, por invitarme a estar ahí con vosotros, ¿no? Gracias a todos por estar ahí. La verdad es que lo que decíamos antes, esto de la tecnología nos permite tener el don de la ubicuidad y poder estar en varias casas a la vez, en 2 países, en 2 ciudades distintas y en un montón de casas al mismo tiempo, ¿no? Tenemos ya ahora mismo a 13 personas conectadas. Hay 13 personas escuchando. Pues estamos en 13 casas diferentes, ¿no? Sí, en este momento. Y bueno, pues yo os doy las gracias a todos, ¿no? Por invitarme, por estar ahí, por abrirme vuestra casa. Yo estoy en este despacho que era en tiempos fue la habitación del despacho de mi suegra. Ahora es donde trabajamos mi marido y yo. Y bueno, pues estoy en una casa muy especial, porque este barrio fue construido entre 1947 y 1949, o sea, justo después de acabada la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un campo de prisioneros. Aquí en el mismo terreno donde están estas casas, pues hubo un campo de prisioneros polacos, serbios, rusos, que trajeron los nazis para construir los hangares para los submarinos. Y cuando acabó la guerra se tiraron los barracones para construir, 2 años después, empezar a construir este barrio con las mismas maderas de los barracones. Aquí se construye con madera, que es lo que más aísla del frío y lo que tradicionalmente se ha tenido siempre. Así que bueno, es que es una casa, un barrio con esa historia sórdida de la guerra. Y claro, respirar el mismo aire que sabes que respiraron aquellos jóvenes prisioneros, aquellos oficiales alemanes y todo aquello, pues siempre te sobrecoge, ¿no? Sobre todo me sobrecogió mucho cuando me enteré de esto y escribí una novela sobre eso, ¿no? Que es donde aprenden a volar las gaviotas, una novela que arranca, digamos, de esta casa y de esa historia. Y es que las casas nos cuentan muchas historias, ¿no? Las casas cuentan, esta casa cuenta, vuestras casas cuentan, y como todos los objetos, solamente hay que preguntarles, ¿no? Y esta es una cosa que yo les cuento siempre a los chicos cuando me preguntan: ¿y en qué te inspiras? Pues ahora yo me inspiro en cualquier cosa es materia literaria, ¿no? Solo nuestra mirada la que convierte cualquier objeto, cualquier momento, cualquier sensación en literatura, ¿no? Así que eso es lo que hice con el brindis de Margarita, que como muy bien ha adivinado Jesús, pues tiene que ver mucho con mi persona y con mi historia y con la casa de mis padres. Cuando empecé a escribir el libro hacía unos meses que yo había vaciado también la casa de mis padres en Zaragoza, en el barrio obrero donde yo me crié. Y pues ocurrió lo siguiente, ocurrió que hace 2 años que estoy con un agente literario, antes no tenía agencia y ahora sí, y fue desde la agencia que me sugirieron por qué no escribía algo que tuviera que ver con la transición, que había muy pocas novelas ambientadas, hay muy pocas novelas ambientadas en la transición, sí que hay mucha historia, pero libros de historia, ensayos, pero novelas muy pocas. Entonces, claro, yo no suelo escribir por encargo, ¿no? Sino que siempre escribo la novela que me apetece escribir y que siento en ese momento. Pero cuando me sugirieron esto desde la agencia, enseguida dije que sí, porque era tan fácil escribir sobre esa época para mí que la había vivido en plena adolescencia. Era tan fácil y tan personal hacerlo, que ya os digo, dije inmediatamente que sí y me puse inmediatamente a escribir. Justo, ya os digo, hacía unos meses que había estado vaciando la casa
de mis padres, y esto me había, pues os podéis imaginar, todos, bueno, los que lo hayan vivido, pues ya sabéis lo que es eso, que son de las tareas más tristes y más amargas que tenemos en la vida, vaciar la que ha sido tu casa y decidir qué tiras, qué no tiras, y encontrarte con objetos que han sido parte de ti o de las gentes que más has querido en tu vida y que de repente están ahí, cobran otra vida y otra mirada y otro de todo. Pues lo tenía tan, tan cerca que, claro, me puse a escribir y me salió la novela sola. O sea, es que me costó menos de 2 meses escribir esta novela. Fue muy rápido. O sea, yo me ponía delante del ordenador y es que fluía todo, fluían recuerdos, fluía toda la historia, ¿no? Entonces fue muy intenso escribirla, fue muy divertido en algunos momentos, muy doloroso en otros momentos. Por supuesto, no todo es real. De hecho, cuando pones en palabras ya algo que te ha pasado, que piensas, y estás creando una ficción, ¿no? Creamos ficciones en cuanto hablamos o en cuanto miramos, que lo miramos desde nuestro punto de vista y proyectamos en lo que vemos lo que somos, ¿no? Entonces ya estamos creando una ficción, como el espejo, ¿no? Antes hablabais del espejo. El espejo es una ficción, ¿no? Nos devuelve una imagen, un reflejo, por tanto una ficción de nosotros mismos. Entonces, una vez que pones ya algo en el espejo y en las palabras, ya estás creando ficción. Pero bueno, ahora hablaremos de lo que es más real y menos real, si queréis. Pero cuando acabé de escribirla, me acuerdo que me eché a llorar. Nunca me había pasado esto. A veces me han pasado, cuando terminas, una sensación de agobio o de vértigo o de vacío, ¿no? Pero en este caso fueron lágrimas, lágrimas, no poder parar, porque fue una sensación, no sé, como sí, de sentir un vacío. De repente ha pasado toda mi vida por aquí, la he reconstruido de muchos modos, se lo he dado a Margarita. Y ahora que me queda, ¿no? Esa sensación de vacío que tienes, ¿no? Que le has dado a Margarita tanto de ti que te quedas sin las columnas vertebrales que te han sustentado durante todos estos años, ¿no? Entonces fue una sensación intensa, muy intensa. Y bueno, pues la verdad es que está funcionando muy bien. Parece que toda la gente que lo está leyendo me están viniendo muy buenas vibraciones siempre y bueno, a mí me hizo mucho bien escribirla. No solo por rememorar la cuestión histórica que está, todo lo que es, claro, fueron todos los años. Yo nací en el 62, cuando muere Franco yo tengo 13 años, estoy en EGB. Cuando Jesucristo Superstar, yo ya había comulgado hacía años, que por lo que ha hecho Jesús es bastante más joven que yo, porque yo había comulgado con 7 años y estaba, ahora no me acuerdo si en séptimo, yo creo, de GB. Y las discusiones que aparecen en el libro con el cura pues son completamente reales. O sea, yo tuve esas discusiones. Si recordáis la película, Judas es un actor, era un actor, murió hace unos años, actor y cantante negro. Y claro, había una polémica tremenda de que racismo haber utilizado haber contratado un actor de color, que eso era un agravio contra la raza negra, porque era tildarlos de traidor, porque Judas era el traidor. Y claro, yo discutía con el cura y decía, no, a ver, plantearlo es lo que es racista, ¿no? Y lo que me parecía realmente racista era plantear que es diferente porque es negro o porque es blanco. Pues eso me parecía a mí racismo, ¿no? El hecho de plantearlo. Yo aceptaba que fuera negro, el otro rubio de ojos azules. Jesucristo seguramente no sería rubio ni con ojos azules. Si era de Palestina, pues probablemente no sería muy rubio, digo yo. Entonces, bueno, es lo mismo que pasa ahora con la serie esta de Netflix, ¿no? De Bridgerton, la familia Bridgerton. No sé si la estáis viendo, con los diferentes actores, que hay blancos y negros en una Inglaterra previctoriana. Y bueno, pues yo tampoco me lo planteo. Me parecen estupendos que sean actores de diferentes colores y no me lo planteo como
como nada más que lo que es un artista y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido recuperar del recuerdo elementos que, como os digo, tenían que ver con la situación social, política. Eh, el colegio al que fui, el segundo colegio, el primero, gracias a Dios, se hundió y nos sacaron a todas las niñas de allí y nos cambiaron de cole y todo eso. Y si no, yo no estaría ahora aquí, seguramente. Si hubiera seguido en aquel colegio, estaría en un psiquiátrico, probablemente. Pero el segundo colegio, al que ya me llevaron después, que era el colegio de al lado de casa, del barrio, pues el director era Labordeta, José Antonio Labordeta, cuando yo llegué. Y bueno, pues era un colegio del obispado, pero era muy laico, a pesar de que había un cura y otro cura y monjas seglares y todo aquello, pero bueno, a mí me parecía un lugar muy, muy libre en comparación con el colegio de monjas que había ido de pequeña. Y bueno, luego yo estudié en la Universidad Laboral de Zaragoza, y aquello ya fue un campo completamente libertario, ¿no? Porque yo llegué a la laboral en el 75, no, en el 76. Entonces, claro, pues ya era una época estábamos en asamblea permanente, vamos, constantemente, todo muy asambleario, todo muy así. Y claro, como se dice algunas veces en la novela, pues nos pensábamos que estábamos haciendo la revolución por dejarnos el pelo largo, como las hippies de América que estaban protestando contra la guerra de Vietnam y todo eso. Nosotros nos dejábamos el pelo largo, nos hacíamos la toga, no sé si os suena eso de poner un rulo aquí arriba y luego el pelo todo estirado para que se nos estirara. Íbamos a los conciertos de Labordeta, de La Bullonera, de Joaquín Carbonell, que murió hace unos meses, como sabéis, con el mecherico encendido en determinadas canciones, ese ambiente. Y claro, nos pensábamos que estábamos haciendo algo y no hacíamos nada. No hacíamos nada, las de mi generación no hacíamos nada, porque teníamos 14 o 15 años, ¿qué íbamos a hacer? Había una generación anterior que sí, que había luchado y que ya estaba en la universidad. Los que estaban en la universidad sí que estaban haciendo grandes cosas ya, o esa generación, pero nosotras era casi una pose. Hablo por mí, habría de todo, pero en mi caso era una pose porque era lo que se llevaba y teníamos que con esa pinta y bueno, y encender el mechero y todo eso, ¿no? Entonces, la novela en este sentido no es nada complaciente, es muy, muy directa, no hay héroes en la novela, la protagonista no es ninguna heroína, ella es la narradora en primera persona y se enfrenta a la generación anterior, claro, como es de rigor. Entonces, como os decía, aparte de toda la cuestión histórica, el trasfondo de la transición, está esa relación con los padres, especialmente con la madre, ¿no? De la generación anterior, que claro, pues mis padres, como muchos de los vuestros, pues nacieron durante la guerra o después de la guerra y vivieron su infancia, su adolescencia, su juventud en la posguerra más en blanco y negro bueno, que la que era en España y era en Europa. Yo cuando a mi marido le digo que en España tuvimos una posguerra muy dura y demás, él dice, y aquí también, claro, la posguerra europea después de la Segunda Guerra Mundial fue de órdago también. Pero claro, había unas libertades, había unas esperanzas, etcétera, que nosotros no teníamos. Nosotros estábamos en blanco y negro en todos sentidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llega la transición, llega la democracia, llega la libertad? Pues esa generación, al menos en el caso, por ejemplo, de mi madre y de muchas mujeres como mi madre, pues digamos que no saben qué hacer con la libertad, ¿no? De repente les llega una tormenta, una tempestad que barre de un plumazo todo lo que ha sido su vida, lo que les han contado que era lo correcto y lo bueno. Llegar virgen al matrimonio, bueno, miles, todas estas cosas, ¿no? De repente, claro, no saben qué hacer con la palabra libertad, ni con la libertad, ¿no? Ni con el continente, ni con el contenido, ni con el significante, ni con el significado. No saben qué hacerlo, ¿no? Qué hacer con ello, no acaban de entender exactamente lo que es y ven que sus hijas sí que van a vivir
una libertad que a ellas les está completamente negada, y aunque tengan 40 y tantos años, que queda mucha vida por delante, pero sus cimientos están puestos ya. Y es difícil reconocer que lo que te han enseñado, lo que ha sido tu vida durante 40 años, no es la mejor vida posible, ¿no? Sino que hay otras vidas diferentes y que tú ya no vas a poder vivir eso. Entonces ahí está esa confrontación de las dos generaciones, de la relación con la madre, que es difícil en algunos momentos, por eso, ¿no? Entonces a mí personalmente me ha servido escribir la novela para entender mejor a mi madre y a muchas mujeres de su generación, ¿no? Que no aceptaban, que no entendían, más que aceptar, que no entendían lo que significaba el mundo de la libertad, ¿no? Entonces hay como, en la novela hay 3 generaciones, la de la hija, la madre, la abuela. Claro, la abuela nació un año antes del siglo, mi abuelo nació en el 99, en 1899, vivió 103 años. Vivió todas las guerras del siglo, todo, y ella sí que conoció las libertades, porque ella vivió en los 20 y vivió en la República. Entonces, claro, ella fue a votar, ella había votado. La generación de los padres no habían votado nunca más que aquellas elecciones a procuradores en cortes que eran unas elecciones, pues en fin, pues eso, no eran elecciones de partidos, era otra cosa. Para las cortes orgánicas, la democracia orgánica que se inventaron en los años 60 y todo aquello, ¿no? Entonces, claro, para la abuela es volver a algo que se había perdido y en lo que ella había vivido y se había criado, y se había educado y se había casado en aquellos años, y había tenido una hija en aquellos años, al final de aquellos años. Y de repente, pero eso, y de repente volvía. Pero para la generación de las madres no volvía nada, sino que era de repente un borrón a todo lo que había sido su vida y sus creencias. Entonces, los que tenéis más años os acordaréis de la diferencia que hacían entre la palabra libertad y la palabra libertinaje, ¿no? Que mi madre la tenía en la boca a todas horas, eso es libertinaje. Claro, nosotras no entendíamos muy bien esa diferencia, ¿no? Pero para ellas había una gran diferencia entre libertad, que no se sabía muy bien lo que era, y libertinaje, que era eso de que todo el mundo puede hacer lo que quiera, el amor libre, ahora que se divorcian unos, ahora que se divorcian otros, eso era libertinaje, ¿no? Entonces, bueno, pues la novela indaga un poco en todo eso. Y ya os digo, de una manera nada complaciente, o sea, nadie queda bien en la novela, no hay héroes, ni heroínas, ni nada. Y como os digo, tampoco la propia narradora en primera persona, la protagonista, tampoco queda especialmente bien. Piensa una cosa y dice otra y hace otra. Cuando está con las amigas no le apetece nada estar con aquellas amigas del colegio, del instituto que vuelven a verse, no le apetece nada, no le interesa especialmente lo que le están contando y de lo que están hablando, pero disimula, ¿no? Entonces, bueno, pues es como muy, muy realista, ¿no? Porque a veces tenemos que disimular y que aparentar interés sobre cosas que no siempre tenemos, ¿no? Pero el lector percibe eso, ¿no? Percibe esa ambivalencia, esa hipocresía, si queremos decirlo, esa naturalidad con la que nos comportamos, ¿no? Que somos capaces de disimular, somos disimuladores, ¿no? Creamos ficciones de cualquier cosa, también de nuestro propio comportamiento diario, ¿no? Somos diferentes dependiendo de con quién estamos, somos caleidoscópicos completamente, ¿no? No somos planos siempre igual. No, vamos cambiando diacrónicamente a lo largo del tiempo, pero sincrónicamente también vamos cambiando y no nos comportamos igual con nuestros alumnos que con nuestra amiga, con nuestro marido, con el vecino, con quien no conocemos en la tienda. Entonces, bueno, pues todo eso es un poco lo que hay en la novela, todo eso y bueno, y mucho más. Y esta portada que al principio me chocó un poco, fue la tercera portada que me enseñaron, porque son unos editores maravillosos, los de HarperCollins, tengo que decir, extraordinarios, como han trabajado el libro y todo. Me mandaron una primera portada y dije, pues no,
no me convence. Me mandaron una segunda y dije, tampoco. Y ya a la tercera ya me pareció mal decir que tampoco me convencía porque me gustaba más que las otras dos. A mí me gusta esta portada, ¿no? Porque bueno, refleja ese mundo de la época, ¿no? Un poco transgresor, de la minifalda. Yo nunca llevé minifalda. Margarita tampoco se dice que llevara minifalda, pero bueno, aquí sí que la lleva. Y me gustan mucho estos zapatos amarillos que han puesto, ese juego de que es un poco como las pantallas estas que decía Jesús antes del celofán, ¿no? Un poco en gradación de colores, que eran las televisiones del quiero y no puedo, ¿no? Que una tía mía tenía y mi madre decía, eso es el quiero y no puedo. Tu tía es el quiero y no puedo. Y era un poco así, ¿no? Porque eran una cosa de celofán duro, ¿verdad? Con todos los colores, pero claro, tú veías aquello y si veías al personaje que fuera, los pantalones eran de un color, luego la camisa de otro, luego la cara, y pues podía acabar con la cara azul o verde, ¿no? Quien fuera. Entonces, bueno, pues era muy, muy, muy gracioso eso. Y bueno, en la novela se cuenta una anécdota sobre la tele en color, que es lo que pasó también en mi casa, ¿no? Que tiene que ver con la Eurovisión que ganó ABBA, el grupo sueco ABBA. Se dio a conocer, si recordáis, en la Eurovisión, ahora no me acuerdo del año, en el 74. Antes de la muerte de Franco. Entonces, claro, cantaron aquella canción de Waterloo, si recordáis, con un vestuario. Bueno, la rubia iba con una agneta, iba con un mono azul, si recordáis, bueno, azul, no sabíamos ver azul, un mono todo ceñido. Y Frida iba con una falda así como muy hippie, ¿no? Y claro, todos pensábamos, joy, ¿cómo serán estos vestidos? ¿De qué color serán? Porque para nosotros eran grises. Y al día siguiente, en la carnicería de allí de Cano de casa, pues la vecina de la casa de enfrente, que tenía tele en color, pues tuvo su momento de gloria, porque contó a todas las demás señoras que había allí comprando cómo eran los vestidos, que el de la rubia, porque entonces nadie sabía que se llamaba Agneta, ¿no? La rubia, la más rubia, era azul, en diferentes tonos de azul, y el de Frida era amarillo y naranja, ¿no? Y marrones en esos tonos. Entonces, claro, fue como la sensación de hay que tener tele en color para poder ver estas cosas, para poder ver la realidad tal y como es. Y a partir de entonces en el barrio empezó a haber teles en color, o sea, en mi casa, en la casa de mi tía, que también se compró la tele en color y dejó ya la pantalla de celofán, y el mundo cambió, ¿no? Lo que pasa es que hay algún momento en la novela que se habla de eso, ¿no? Cuando que el blanco y negro mostraba mejor la realidad, porque el color a veces tiñe de colores, de alegría, de luz, realidades que no tenían mucha alegría ni mucha luz, ¿no? Todavía en aquellos años 70 en los que empezábamos a vislumbrar algo, pero nadie se atrevía porque había mucho miedo, ¿no? Es una de las palabras claves de la novela, el miedo a que las paredes oían cuando éramos pequeñas, pero también oían en la adolescencia, ¿no? Todavía en esos años de incertidumbre, porque los años 70, toda la transición fue una época de muchísima incertidumbre, atentados un día sí y el otro también. Rumores de golpes militares que, bueno, pues que hubo, como sabéis. Entonces era un miedo que no sabías por qué lado en cualquier momento podía estallar cualquier cosa, ¿no? Así que sí, la palabra miedo es una palabra que está muy presente en este brindis, que empieza con un brindis y acaba con otro brindis, la historia. O sea, os voy a leer la primera frase, sí, que es muy divertida. Bueno, a mí me parece divertida. Que dice así: de pequeña yo siempre brindaba por la salud de Franco. Bien alto, de pie, con toda la familia sentada a la mesa y mientras alzaba mi vaso lleno de quina Santa Catalina. Mi madre me miraba y acaso respondía con un gesto que era la variante silenciosa de qué maja está la niña cuando está callada. Mi padre se quedaba lívido. ¿Pero quién le ha enseñado a decir estas cosas a la criatura? Eso lo decía solo a veces, cuando en la celebración no había ninguno de los miembros de la familia que eran complacientes con el régimen. En tal caso callaba y sonreía la gracia de la criatura porque era lo mejor que podía hacer.
Mi abuela se iba a la cocina a buscar la tarta que ella y mi madre habían hecho por la mañana. Mientras recorría el largo pasillo pensaba en el día en que los falangistas habían registrado su casa durante la guerra. Movía la cabeza de un lado a otro y pensaba, ¿de dónde habrá sacado la chica semejante brindis? Pues de alguna manera este comienzo retrata bastante a los personajes, ¿no? La niña que de niña no sabe muy bien lo que hace, sino que ha oído, ha visto ese señor que sale en la tele todos los días y que como no tiene ningún abuelo a mano, pues para ella es el abuelo universal, como se cuenta con mucha ironía al principio, es el abuelo universal. Y claro, la madre, todo lo que sea hablar de política, nombrar, ya le da miedo. El padre, que es muy de izquierdas, dice, pero ¿de dónde habrá sacado esto? Y la abuela, que le registraron la casa 2 veces durante la guerra, pues, pero esto qué es, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí con ese comienzo da idea un poco del retrato de los personajes principales, ¿no? En la novela. Bueno, hablo mucho. Esto ya lo sabían Jesús y Pilar, y aún con todo van y me invitan otra vez. Mira, yo te voy a comentar una cosilla nada más, sin perjuicio de que Pilar también, que también hemos estado haciendo la lectura más o menos así, hemos comentado muchas cosas. Una cosa que sí es verdad, lo que has comentado tú es totalmente, es que la novela es un calco absoluto de la realidad y es un calco absoluto de la forma de entender la vida, la sociedad de esos años. Yo tengo 2 años menos, soy del 64. Y claro, también me cogió bastante todo este tipo de años, me cogió menos, pero me cogió también. Y muchas de las cosas que cuentas, desde el primer momento que las estuve leyendo, pues estuve diciendo, vaya, pero si es que esto es lo que me ha pasado a mí. Porque lo del celofán de la televisión en mi casa no hubo. Sé que mi padre lo compró por una de estas empresas que vendían cosas a correspondencia, para ver, como digo en la reseña, el Mundial de Argentina, que fue en el 74. 74. Justo en la época en la que también ABBA pues, ganó el Eurovisión con Waterloo. Y también hay una cosa, es que creo que la novela no solamente es un retrato de la época, sino que también es una novela muy actual. También es actual porque hay muchas de las cosas que cuentas y muchos de los problemas que las amigas comentan, que tú intercambias con unas y otras personas en la historia de Margarita, que son de plena actualidad. Porque yo las estaba leyendo y estaba diciendo, vaya, mira cómo está tratando este tema, mira de qué manera tan peculiar pasa sobre este otro tema concreto. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, el tema de la homosexualidad, todo el tema de las drogas, que además es verdad que en esa época fue terrible. Y yo he tenido a gente que también amigos y conocidos que también estuvieron metidos en ese tipo de temas y que como la personaje esta amiga de Margarita, Clarita, que también tuvieron sus problemas y tuvieron desgracias debido a todo esto. Todo el tema que cuentas de la agitación política, las elecciones, la Constitución, porque el recorrido a través de los años de la transición es total, hasta el momento del tema del 23F de Tejero y todo eso. Te preguntas una cosa que yo también me la he preguntado y que muchas veces muchos de los que vivimos eso, pues lo hemos compartido, es ¿dónde estabas tú el día del asalto al Congreso, en este caso? Pues tú lo cuentas y dices, yo estaba haciendo no sé qué, Margarita estaba, no me acuerdo qué era lo que estaba haciendo. Los deberes de latín. Los deberes de latín. Los deberes de latín de primero sí, de la carrera, en la mesa camilla, y oyendo la radio. Yo me acordé en ese momento de yo estaba haciendo un examen de historia en tercero de BUS, en aquella época, que estaba yo en tercero de BUS. Y me acordé y digo, coña, yo estaba en esa época en ese momento. Y es que es verdad, porque y es que incluso coincidía, yo me acuerdo haber ido a ver Jesucristo Superstar con mis padres, igual que a Margarita. Se lo comenté a Beli y le digo, anda, fíjate que es que es calcado, que es verdad que la gente de esa época tenía ese punto de vista y lo de la libertad y el libertinaje es una verdad total, porque yo lo he oído muchas veces también en mi casa, ese tipo de expresión, y sé que muchas personas de esta generación lo decían, porque tenían ese contraste, ese enfrentamiento que efectivamente lo relata fenomenal. Y luego todo el tema no vamos a dar spoiler ni nada por el estilo, pero todo el tema que hay
con la velada que tiene con sus amigas y todo lo que habla en ellas, pues me parece muy interesante porque las personalidades de una y de otra, todas han sufrido en estos años, de una manera o de otra, han visto la realidad, cómo se les ha hecho quizá a lo mejor un poco daño en algunos aspectos, y luego después las historias de amor adolescentes que hay por ahí que están coleando durante toda la novela, que no vamos, yo no quise poner nada en el resumen y tampoco voy a dar ninguna pista porque para que los lectores cuando se metan pues lo vayan viendo y se vayan introduciendo en el contenido. Pero luego todo el tema también del vaciado de la casa es muy poético. Tiene un trasfondo lírico bastante considerable. Porque ciertamente el recoger cosas que han sido parte de uno mismo y que han sido parte de los familiares, pues como bien lo has dicho, es una experiencia traumática en muchas ocasiones. Pero bueno, aquí Margarita lo liquida fácilmente, aunque sufre y tiene esa caída que tiene por ahí y todo eso, en el fondo tiene una gran resolución porque sabe lo que tiene que quedarse y lo que no tiene que quedarse. Y más o menos va avanzando. Luego aparece el personaje de la vecina, que también no digo nada, que también es un personaje muy interesante, que también hay que leerlo y comprenderlo. Y para ser una novela que dices que has escrito en 2 meses, pues yo me quito el sombrero, porque realmente es increíble el conjunto, la construcción de cómo has conseguido montar esa trama y además documentarte históricamente, aunque la documentación histórica la tengas, porque la has vivido. Y mejor manera de documentarse que la propia vida, imposible. Me llama la atención una cosa que te quiero preguntar. Cuando hablas de las elecciones, de las votaciones y tal, efectivamente la democracia orgánica y todo esto, y luego después que surgió la Constitución. ¿Por qué no he echado de menos que no dicen nada de las elecciones del 77? ¿No votaron los protagonistas en esas elecciones? Nosotras todavía no. Claro, yo desde luego no. Margarita no puede votar, acompaña a su abuela a votar. Pero acompaña a su abuela a votar a la Constitución. A la Constitución. Y luego sí, luego no habla. A ver, porque se van eligiendo algunos elementos claro. de la época y tampoco todo. O sea, no se hace un recorrido Yo absolutamente recuerdo todo. Entonces, esas claro, elecciones, sí. recuerdo las del 15 de junio del 77, que fueron las primeras elecciones que luego fue en las Cortes Constituyentes. Y recuerdo los primeros panfletos políticos, los carteles en las calles, era algo absolutamente increíble. Cuando cantaban aquella canción de Habla Pueblo Habla, que la recordaréis. El pueblo habla. Ajá, exacto, que la ponían a todas horas y los proclamas de los partidos políticos, la UCD, los partidos comunistas, que recuerdo perfectamente cuando salió ese parlamento y que está en la onda también literaria, porque es una cosa ya casi legendaria, cuando salía aquella imagen del Congreso de los Diputados, de aquellas primeras cortes que se veía en un banco de los del Congreso, a Santiago Carrillo, a Dolores Ibarruri la Pasionaria y a Rafael Alberti. Eso era impensable. Impensable en los años anteriores, hubiera sido una cosa, y a muchos probablemente les dolía el ver a esos personajes allí sentados en las bancas del Congreso. Pero sí, esa historia es realmente lo que hemos vivido y había el famoso consenso de la época de los 70, que luego después dio lugar a todo lo que somos ahora y la situación que tenemos, que más o menos procede de todo eso. Y que creo que sería educativo que mucha gente de las generaciones actuales pues entraran un poco en este tipo de historias y vieran lo que pensábamos antes y lo que pensaban antes las personas que nos han precedido en este caso, y escucharan tu playlist de Spotify. No, y conocer esa parte de la historia que muchos jóvenes ya no conocen y les suena siquiera. O sea, yo que doy tantísimas charlas en colegios, institutos, me quedo sorprendida de vez en cuando con alguna pregunta que me hacen que me descolocan. Una de las últimas charlas que di presenciales, me preguntó una niña que quién había ganado la Segunda Guerra Mundial. Una niña de tercero de la ESO, ¿eh? O sea, no era de 5 años ni de 7. Que quién había ganado la Segunda Guerra Mundial. Y unos días antes, en otra comunidad diferente, hablé de 2 comunidades, no voy a decir cuáles, pero distintas, ni Extremadura ni Aragón.
me había preguntado otra niña que qué era un campo de concentración. Otra niña de tercero de la ESO, ¿eh? Entonces, claro, ante estas cosas yo me quedo que se me pone carne de gallina cuando os lo cuento, ¿eh? Pero es que me quedo completamente atónita, ¿no? Cuando me preguntan estas cosas. Entonces, claro, los jóvenes deberían saber muchas cosas que no saben, porque ya en casa no se cuenta. En casa cada padre, cada miembro está con su móvil, con su pantalla, con su de todo, y la gente no habla. Y los abuelos de los niños actuales ya no han vivido la guerra, ni la posguerra prácticamente. Y tampoco cuentan lo que les contaban a ellos, porque todo el mundo tiene mucha prisa. Entonces estamos condenados a repetir muchas cosas de la historia, ¿no? Entonces es bastante lamentable. Eso que dices... Pero yo fui cogiendo algunos hitos históricos, pero claro, no todos, ¿no? Porque me interesaba la intrahistoria más que esos datos. Entonces, de elecciones, la que cojo es la primera vez que se puede ir a votar, ¿no? Que es la emoción de la abuela porque puede ir a votar otra vez, por fin, y todo eso, ¿no? Y lo que dices de la documentación, a ver, claro, la propia vida es cuestión de ir siguiendo lo que tú conoces, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, tienes que controlar las fechas, pero a mí en cuanto hay números yo me voy, ¿no? Me lío las fechas de unas elecciones, de las otras. Y lo que sí que tuve una entrevista fue con Gloria Labarta, que es tú lo sabrás bien, Jesús, es la abogada de Zaragoza que consiguió que se sentara jurisprudencia para que una mujer adúltera no fuera a la cárcel. La Fue reforma. el primer caso, Gloria. Fue el primer caso en España y esa ley se cambió gracias a ella, ¿no? Y bueno, pues yo conozco a Gloria Labarta de Zaragoza y bueno, me entrevisté con ella para que me diera los datos concretos también, ¿no? Justo cuando empecé a escribir la novela, por ahí en el cuaderno tengo las notas, ¿no? Entrevista con Gloria y ya está. Lo demás no hubo más documentación que la memoria y las consultas puntuales, ¿no? Para los datos del cine, de las fechas de los cines, porque yo a veces esas películas que se nombran del violinista en el tejado también, o de Love Story, pues yo no me acordaba de las fechas, ni mucho menos exactamente. Entonces, bueno, de eso sí que tienes que controlar también, ¿no? Y las canciones, y bueno, claro, lo de las canciones, el otro día me escribía un profesor de matemáticas mío que aparece en la novela, aparece como el tutor que nos enseñaba a cantar algunas canciones y demás, y que es un poeta extraordinario. Y comentábamos lo del preso número 9, que era una canción, para los que no la conocéis, era una canción de Joan Baez, que se cantaba en aquellos años como una canción contra la pena de muerte, como una canción muy progresista, y la cantábamos con mucha emoción, ¿no? Y claro, después de los años, cuando la vuelves a oír, a mí se me abren las carnes cuando oigo la canción y pienso, jo, esto lo cantaba yo, porque el tipejo al que van a matar, el preso número 9 que lo van a ejecutar, es un asesino que mató a su mujer y a su amigo desleal por adúlteros, los ha matado, se ha matado a su mujer, es un asesino de mujeres. Y la mentalidad de aquellos tiempos, pues eso no lo veía, veía que es que lo iban a matar a él, que era eso, os digo, un alegato contra la pena de muerte, pero no nos parábamos a pensar que era un cabrón, perdonadme que os diga la palabra, ¿no? Que era un tipejo que había asesinado a su mujer. Con lo cual, pues ha habido una evolución, ¿no? Sobre la misma canción, la evolución de pensamiento de aquellos que la cantábamos. Y este amigo, este profesor, de entonces profesor y ahora también amigo, me comentaba que él había tenido la misma evolución con respecto a la canción, ¿no? De cómo la cantaba también como alegato a la pena de muerte y luego, pues bueno, pues fíjate qué cosas cantábamos, ¿no? Pues Qué como lo del barbaridades. ramito de violetas de Como el Cecilia, ramito también de lo cuentas, violetas, que eso se parece... cuenta también. Sí, 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 lo Claro, también cuentas. se cuenta, ¿no? Porque dices, Sí, a sí, ver, sí. es otro maltratador, pero como le manda un ramo de violetas cada 9 de noviembre, pues ya lo perdonamos, ya es estupendo porque tiene ese detalle, ¿no? Y dices, claro, yo no voy a volver a cantar más nunca esa canción, y también la cantaba, ¿no?
y es una canción que cada 9 de noviembre te la ponen hasta en el telediario. Sin embargo, dice que era el mismo demonio en la Pues canción. ahí está. O sea, era el mismo demonio, o sea, era un, en fin, no vamos a decir otra vez una palabra malsonante, Sí. pero era pues eso. Y resulta que, bueno, que queda perdonado, santificado completamente porque le manda flores cada 9 de noviembre. Pues claro, pues esto desde el punto de vista actual, pues es una barbaridad, ¿no? Y entonces, bueno, hay canciones con las que hemos hecho una evolución de que tiene mucho que ver con la evolución de la sociedad también, ¿no? De que, bueno, pues cosas que nos parecían normales o que las cosas que les parecían normales a las madres de repente dejan de serlo y las cosas que nos parecían normales a nosotras como adolescentes y como historias de amor maravillosas para cantar, pues ahora nos parecen, nos tiran para atrás, ¿no? Nos parecen tremendas, que bueno, pues para una canción puede estar bien, para una película puede estar bien, pero no para la vida, ¿no? Esa es la diferencia. Tampoco queremos comportarnos como las protagonistas de las novelas de Jane Austen, por supuesto, ¿no? Pero bueno, disfrutamos como literatura y como las películas maravillosas que se han hecho, ¿no? con las novelas de Jane Austen, aunque no compartamos las ideas, ¿no? de la literatura, que es otra cosa, pero bueno, como lo hacíamos tan personal, es diferente, ¿no? Porque tú puedes leer Jane Austen o quien sea, lo puedes leer con distancia, pero cuando estás cantando una canción y lo haces tan personal y tan pasional, pues ahí no hay tanta distancia, ¿no? Así que, bueno, ha sido ese recorrido musical que fue idea, lo de la playlist fue una idea de la editorial también. Ya os digo que cuidan muchísimo todos los detalles. Es la primera vez que trabajo con HarperCollins y espero que no sea la última. Y la verdad es que trabajan muy bien esos detalles de hacer la lista musical, de toda la banda sonora de la historia, ¿no? Y Margarita, la Marguerita de Richard Cochante, ¿no? Porque al final hay unos agradecimientos a diferentes personas que han tenido que ver con muchas cosas y dice a Ricardo Cochante que compuso una canción que canté 1000 veces durante el verano en el que entendí que podía tomar las riendas de mi vida. Fue en Nervi, en Liguria, en Italia. Y la canción sigue siendo Margarita, que es una canción hermosísima que yo canté muchas veces, un verano muy, muy especial. Pilar, cuéntanos cuál ha sido tu impresión también de la lectura. Bueno, yo la verdad es que quizás soy un pelín más joven y recuerdo que el día que se murió Franco, por ejemplo, pues yo llegué del colegio y mi madre estaba llorando y le pregunté ¿por qué lloras? Y me dijo porque se ha muerto Franco y yo me quedé tan pancha de seguir jugando, es decir, que a mí, no sé, era muy cría en aquel momento, ¿no? Y cuando yo ya fui consciente de todo lo que ocurría a mi alrededor, un poquito más mayor, pues ya la democracia estaba en marcha. Entonces, bueno, sí que me ha gustado mucho, pues, averiguar y volver a recordar, porque sí que hay cosas que yo las recuerdo, aunque era pequeña, ¿no? Pero bueno, destacar a lo mejor, yo me he reído muchísimo y me han gustado muchísimo, y Jesús lo ha dicho antes, los diálogos que ocupan gran parte, los diálogos con las amigas, que ocupan gran parte de la novela, sobre todo la parte central. Y es que, bueno, a ver, hay una galería de personajes que no quiero decir que sean perdedores, pero sí que como que han tenido poca suerte en la vida, porque la mayoría de los personajes que aparecen, pues las amigas o el vecino borracho o el que la violencia doméstica, es decir, aparecen muchos personajes que como que han tenido poca suerte, ¿no? Pero es que los diálogos con las amigas son realmente ácidos y mordaces, vamos, ahí se pegan unas pullas que son impresionantes, ¿no? Y lo que Margarita está pensando por dentro, que tú lo has dicho antes, que le da un poco exactamente igual lo que sea ya un poco la vida de sus amigas. Y esos diálogos me han resultado muy, muy divertidos, me han gustado mucho. También los diálogos con la vecina, tienen una ironía tremenda, tremenda. Y bueno, pues destacar un poco eso. Yo me lo paso muy bien con los diálogos, tengo que decir, porque
intento meterme en la cabeza de los diferentes personajes del diálogo. Entonces es muy divertido porque tienes que ser muy ágil a la vez, ¿no? Porque no tengo, o sea, yo no estoy pensando, ¿y ahora qué dirá? ¿Y ahora qué no dirá? ¿Y ahora qué? No, yo me pongo en el ordenador y ahora soy Margarita, ahora soy qué sé yo, la Sara o cualquiera, o la vecina. Entonces las veo, ¿no? Las veo y las imagino y ya va saliendo el diálogo solo, ¿no? Entonces tienen mucha frescura. Yo creo que los diálogos son muy frescos y muy naturales, muy reales, ¿no? Muy lo que realmente, tal y como realmente hablarían los personajes, ¿no? Y a mí me sorprende, me sorprende a mí misma, ¿no? Cuando luego lo releo, digo, madre mía, lo que ha salido de esta cabeza, ¿no? Estos pensamientos de un personaje o de otro, pero sí, es muy divertido hacer los diálogos. Es de las partes más divertidas cuando estás dentro de una novela como esta, quiero decir, una novela en la que te sientes completamente libre para escribir y que los personajes digan lo que les dé la gana sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? En una novela juvenil tú puedes decir lo que quieras, pero sabes que va a un público determinado, una editorial determinada y pues ese tipo de diálogo así, pues a lo mejor no aparece, ¿no? De esta manera, pero aquí sí. Y bueno, yo me lo he pasado muy bien con los diálogos. ¿Son tus amigas? ¿Son realmente tus amigas? No tiene nada que ver. Menos mal. No, están completamente inventadas. Ellas están completamente inventadas. La vecina también está inventada. Hemos tenido unas vecinas maravillosas, 2 hermanas solteras que no tienen nada que ver con esta mujer, ni con el marido en absoluto. Y las amigas tampoco. Entonces, las amigas lo que he intentado es mezclar un poco las diferentes situaciones, ¿no? Diferentes situaciones en las que una mujer de mi edad se ha podido ver durante todos esos años, ¿no? Pues el tema, lo que decía Jesús, el tema de las drogas, el tema de malos tratos en algunos casos, el tema de la que se enamoraba del soldado americano de la base aérea norteamericana, es decir, situaciones muy concretas, mezcladas en unos personajes para que tengan esa coherencia, ¿no? La hija del que estaba en el exilio, en fin, un poco diferente, un panorama, digamos, de las realidades, ¿no? Pero no hay ninguna se ha sentido ofendida de ninguna de mis amigas, ni reflejada porque realmente no hay ninguna que digas es que se parece a, no, en absoluto. Cualquiera de las personas que están conectadas, si quieren comentar algo a Ana, pues tienen la oportunidad. Y si han leído la novela, pues con más motivo. Así que cualquier persona que quiera, pues que pregunte. Bueno, yo... Perdón. Ay, perdón. No, habla tú, María José. Mira, yo soy del 61. Ajá. Entonces, he estado viviendo, yo he vivido todo lo que ha comentado Ana. Lo he vivido y parece que se ha estado refiriendo a mi vida, porque yo tengo es muy evocador, el libro es muy evocador y el tema de la libertad, del libertinaje, las canciones, Habla Pueblo, Habla, todo eso lo he vivido y he vuelto como a evocar pues mis vivencias. Son muy fidelinas a esas vivencias y ella pues lo narra con o por lo menos lo comenta con una naturalidad y con una capacidad nítida, que es muy evocadora y que me ha encantado y me lo he pasado de maravilla, aparte que he aprendido muchas cosas, entre ellas que en la época en la que vivimos, en la que nacemos, estamos muy anclados todos, tenemos
muchas maneras, muchas formas de empatizar unos con otros, ¿no? De vivir. Entonces, lo que ella cuenta, como ella lo cuenta, yo lo he vivido y sé que es así. Entonces, las abuelas que han nacido en el siglo pasado, pues han vivido esa experiencia, las madres han vivido esta otra experiencia y todo aquello, la época que nos enmarca, histórica que nos enmarca, es muy, nos compromete a todos, incluso lo que estamos viviendo ahora con el tema del COVID, nos ancla, nos mete, nos encorseta y nos mete y nos hace que vivamos ese pensamiento y esa manera de razonar que hace 50 años se razonaba de otra forma, con el tema del ramito de violeta, que era un verdadero demonio, era feliz en matrimonio, aunque era luego un verdadero demonio, ¿no? Y yo lo he cantado muchas veces, el ramito de violeta, y me ha encantado esa canción, y la verdad es que luego la coges un poco de manía. Sí. Bueno, he aprendido esta tarde con lo que ha dicho Ana, que es la historia donde nacemos, tenemos muchos en común, todas las personas tenemos mucho en común y contamos muchas cosas parecidas, incluso pensamos en lo mismo, y creo que tu novela te va a enmarcar esa época perfectamente, de la cual sabemos tan poco, y es cierto. Enhorabuena, porque realmente la has clavado y me has emocionado vivamente, porque has evocado muchas cosas, muchos recuerdos. Muchísimas gracias, María José. La verdad es que yo creo que, como muy bien dices, que somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Sí. Y los que estamos aquí, la mayoría, pues tenemos años más o menos, pero bueno, un abanico parecido. Y eso es una de las cosas que me está diciendo todo el mundo que ha leído el libro, ¿no? Que se sienten completamente identificados, ¿no? Las personas de nuestras edades que se sienten completamente identificados porque son sus propios recuerdos, ¿no? Y yo creo que eso que está muy bien reflejar en una novela eso, ¿no? Los recuerdos de la gente normal, como éramos yo, mi familia, cómo era el barrio, cómo era todos, ¿no? Porque todos tenemos eso en común, ¿no? La mayoría de las gentes no hemos... bueno, Fernández Sanz nos está saludando. Siento tener que dejaros. Felicidades por una obra que ha despertado mi interés. Muchísimas gracias. Digo que eso, ¿no? Que me comentan, porque todos, la mayoría, pertenecemos a familias obreras, trabajadoras, pues a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, tenemos en común todas esas vivencias, ¿no? Y yo creo que hacía falta una novela. Por eso lo que os comentaba antes, cuando me dijeron esto desde la Agencia de la Transición, dije enseguida que sí, porque era eso, contar la vida de una familia normal, de una familia sin heroísmo, sin compromisos políticos especialmente, ni mi padre ni nadie, una familia normal, la vida cotidiana y los sentimientos cotidianos de una familia obrera, no universitaria. La primera de la familia que fue a la universidad fui yo, y otras primas por otro lado que hicieron medicina, pero bueno, de mi familia más cercana, pues yo. Entonces, bueno, pues no sé, ese reflejo de ese espejo, ¿no? Creando ficción, pero de una realidad que compartimos todos. Sí. Muchas gracias, María José. Vicente. Bueno, intervengo yo ahora, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena no solo por esta obra, sino por tu obra en general, que me parece muy interesante. Y hay algunos aspectos, yo he leído entrevistas tuyas, también todo eso, y hay algunos aspectos que he anotado yo aquí que me parecen muy interesantes para hacerlos destacar ya en este encuentro que tenemos, ¿no? Para darte a conocer a ti mucho más, aunque ya eres muy conocida. Y me han parecido muy interesantes, por ejemplo, entresacado de algunas entrevistas que has dicho tú, que tu escritura parte de la emoción y que intenta transmitir a los lectores, que es cierto, que creo en mi caso por lo menos lo consigue, que utilizas el viaje como instrumento de crecimiento de los protagonistas de tus novelas y el viaje como símbolo de conocimiento, algo que me ha parecido interesantísimo y además muy real. Que una cosa también muy importante me ha parecido de tus manifestaciones es que no crees en una literatura específica para jóvenes, sino en buena o mala literatura.
me parece muy acertado también. Pienso lo mismo. Que es curioso que te sirves de algunos objetos personales como vehículo, ¿verdad?, entre los protagonistas de tus historias y los sucesos que las componen en algunas de tus novelas. Cierto también, ¿verdad, Ana? Cierto. Y viajes, recuerdos, memorias, que son temas muy presentes en tu literatura. Y también el amor, muy bien conjugado todo ello. Y otra cosa, creo que muy personal y que pienso que hay que destacar aquí, ante todo, es que Italia y Noruega son dos países muy ligados a tu vida. De que de Italia amas la belleza y el respeto por la cultura, entre otras cosas, ¿verdad? Y de Noruega su naturaleza exuberante y hermosa, y algo que me ha parecido fascinante y además muy poético, el silencio. Esos silencios que nos gustaría que tú explicaras esas sensaciones que tú tienes. Y después me gustaría aprovechar para preguntarte también tú, que convives, imagino, ¿no?, bastantes con compañeros y escritores de allí también, de la zona, ¿verdad?, de Noruega. ¿Qué diferencias encuentras o qué similitudes o qué semejanzas encuentras entre los ambientes literarios que tú observas en Trondheim, ¿no?, en Noruega, en el norte de Europa, y los nuestros de España, que tú conoces también muy bien? Todo esto que me ha parecido digno de destacar en ti. Muchísimas gracias, Vicente, por toda esta reflexión y este estudio de mis palabras, ¿no? Voy a empezar por el final. Aquí yo no tengo prácticamente contacto con escritores de Trondheim. Sí que participo en un festival literario en octubre, sí, antes de irme a España, en octubre en Lillehammer, en la ciudad de Lillehammer, que fue donde hubo las Olimpiadas de invierno hace unos años. Entonces, bueno, tuve un mínimo contacto con algunos escritores de literatura infantil y juvenil, porque era una parte del festival para colegios e institutos, y tuve una entrevista espectacular, una actividad con una escritora, Hilde Hagerup se llama, que, bueno, pues que es una de las más potentes escritoras de literatura juvenil, sobre todo aquí, que viene de una saga familiar. O sea, aquí hay escritores que son de sagas familiares, de escritores de literatura infantil y juvenil, desde la abuela, luego el padre, luego ella, ¿no? Pero la verdad es que aquí yo tengo poca relación. Yo os he dicho antes que no salgo casi de casa y no hay tantos escritores, porque, a ver, aquí se publica mucho menos que en España. En España publicamos muchísimo, para bien y a lo mejor para menos bien, porque hay muchas editoriales independientes también en España. Aquí no, aquí hay 4 o 5 editoriales grandes y ya está. De tal manera que es muy difícil entrar en el mercado editorial noruego, porque una vez que entras, los libros que se publican saben que la primera edición se va a agotar, porque las tienen que comprar obligatoriamente todas las bibliotecas públicas del país, con lo cual son 2.000 o 3.000, 2.000 o 2.500 ejemplares que van ya seguro a las bibliotecas. Entonces, claro, aquí es difícil publicar. No existe la autopublicación, así que en España es bastante habitual. Aquí apenas alguien puede publicar para sus amigos, pero realmente no para un mercado libre en las librerías. Lo que decías del viaje como conocimiento, sí, claro, yo muchas veces a mis personajes los pongo en un viaje solos, sin padres, a los adolescentes, y en un país diferente donde no está ni siquiera la manta protectora, que es su lenguaje, ¿no? Su idioma, el idioma nos protege. Y claro, en el viaje uno se conoce más a sí mismo, porque está más receptivo y porque el viaje ha sido un símbolo de conocimiento siempre, ¿no? La peregrinación de la vida, ¿no? La peregrinatio vitae de la vida, desde la Biblia, de Ulises, antes de Ulises, un poco esa idea, ¿no?, de conocimiento, de perfeccionamiento, de purificación, los 40 años, los 40 días, todo ese símbolo. Me gusta mucho jugar con ese símbolo del viaje como conocimiento del mundo y sobre todo de conocimiento interior. Y también los objetos. Yo ahora estoy aquí con objetos que me he traído de mi casa de Zaragoza. O sea, cuando me vine corriendo literalmente el día 22 de octubre, pues antes en la maleta me metí cosas, objetos míos de
de mi casa de Zaragoza para que me acompañaran, y tengo por ahí pues varios pájaros de diferentes lugares, de porcelana, de no sé qué, de cristal, una campana, cosas distintas que me traje, pues una caja que me regaló mi prima en un cumpleaños, en fin, objetos que para mí son especiales, ¿no? Que me gusta tocar y que me cuentan historias, ¿no? Como decíamos de las casas, los objetos también, ¿no? Para mí son importantes los objetos, sobre todo si te los ha regalado alguien, ¿no? O vienen de un viaje que te has comprado tú no sé dónde. Italia y Noruega, claro, Noruega, pues porque yo no conocía nada de Noruega hasta que conocí a mi marido. Entonces, claro, es un país en el que ahora, antes de ayer hizo 10 meses que estoy aquí. Nunca había estado tanto tiempo seguido, salvo, os digo, la semana que fui a Zaragoza a recoger el premio y tuve que volver corriendo. Y Italia pues tiene un valor muy sentimental, especialmente estos días, porque ha fallecido la que ha sido mi madrina, que era italiana, de Génova, y se la ha llevado el COVID. Y bueno, así que bueno, son unos días un poco especiales. Y bueno, pues desde muy pequeña hemos tenido siempre mucha relación con ella, con su familia. Se cuentan en el libro los viajes que hacíamos de pequeña, cuando yo era pequeña, en el tren, las maletas, en fin, todo aquello. Y entonces, bueno, pues es un sitio en el que tengo gente muy querida y en donde siempre que puedo, pues voy a ver a la gente que quiero allí, ¿no? Y ahora, pues claro, no he podido ir tampoco al entierro ni nada, ¿no? Porque Italia, para entrar en Italia hace falta una cuarentena, no solo la PCR, sino una cuarentena de 10 días, con lo cual pues no pude ir, claro. Habría tenido que estar de cuarentena y no, o sea que no se podía ir. Somos el único país, España, que no tiene cuarentena, que lo sepáis. Los demás todos exigen, o casi todos, una cuarentena de 10 días para entrar en el país. Así que bueno, pues eso, son dos lugares para mí muy, muy especiales y que aparecen en muchas de mis novelas. O sea, Italia, en esta novela aparece Italia, al final, no vamos a hacer el spoiler, pero aparece porque el hijo de Margarita, que está estudiando un Erasmus precisamente en Génova, y ya he conocido a un chico, porque bueno, es homosexual, y he conocido a un chico que tiene sus padres una villa en Asolo, que es un lugar del Véneto. Y esto es un guiño al primer libro, a la primera novela para adultos que escribí, que era la que comentaba antes Pilar, Bajo el León de San Marcos, que es una novela que una parte de ella está basada en la vida de una mujer extraordinaria del siglo XV-XVI, que fue Caterina Cornaro, que era una veneciana que fue reina de Chipre. Y cuando Venecia decidió que Chipre se lo quedaba a ella, Venecia, pues le hizo abdicar y la mandó a Asolo, que es un pequeño pueblo precioso, y allí vivió pues muchos años, ¿no? Con una corte de aquellas cortes renacentistas maravillosas que tenían todas estas reinas y princesas y duquesas, la duquesa de Ferrara, la marquesa en fin, la Beatrice de Isabela de todas estas que tenían esas cortes de poetas, de pintores, de Giorgione, Bellini, todos estos, pues Caterina tuvo también la suya en Asolo, ¿no? Entonces, en este libro, en el Brindis de Margarita, pues hay unas escenas que tienen lugar allí precisamente, ¿no? En Asolo, en ese lugar donde vivió la reina de Chipre, y no solo la reina de Chipre. Allí está enterrada, y eso aparece en la novela, porque Margarita le dice a su hijo, tienes que ir al cementerio a ver la tumba de Eleonora Duse, la gran trágica, la gran actriz. Eleonora Duse vivió también allí su historia de amor con Gabriele D'Annunzio, con el escritor italiano Gabriele D'Annunzio, en Venecia y luego allí, y allí está enterrada. Entonces, bueno, pues hay un guiño a esa historia, a esos personajes que vivieron en Asolo, y cuando yo estuve en Asolo la primera vez, pues también estuve visitando el cementerio donde está Eleonora Duse, con un poema que me dio un escritor maravilloso, que si no conocéis, que seguro que sí que lo conocéis, pero bueno, para leer, que es Mauricio Vicental, el autor de este libro sobre el Oriente Express, o hace poco el libro de Requiem, en fin, unos libros extraordinarios, de una persona extraordinaria en todos sentidos. Y
Y cuando supo que iba a hacerlo, me mandó un poema para que se lo leyera a la tumba de Leonora Duse. Y bueno, y lo hice, por supuesto. Y lo guardo, el papel mojado porque había llovido y estaba lloviendo. Cuando estaba allí sola en el cementerio leyendo el poema, lo guardo mojado en uno de los libros de Mauricio, ahí con el, o sea, mojado, arrugado del agua, en uno de los libros de Mauricio. Entonces, bueno, pues son esos momentos de la vida, ¿no? Que son muy extraordinarios porque alguien hace que sean extraordinarios, ¿no? En este caso, pues este gran escritor, amigo y querido, la tumba de Leonora, quien vivió allí, Caterina, en fin. Así que bueno, que Italia tiene mucha relación conmigo y es un país que me gusta especialmente. Fernanda también nos dice que tiene que ejercer de mamá, que ha sido un reto delicioso. Gracias por la lista de Spotify. Muchas gracias a ti, Fernanda. Encantada. Gracias, Jesús, por seguir aquí haciendo cositas. Gracias, Un abrazo. Que nosotros seguimos en la brecha de la manera que sea. Me parece genial. Pronto todo este rollo ya una vez. A ver, por favor, sí. Mucho ánimo y muchísimas gracias por la charla. Me ha encantado. Gracias a vosotros. Gracias. Un besito. Hasta mañana. Seguro que nos veremos. Sí. Un abrazo, chao. Chao, gracias. Así que bueno, pues esas cosas y todas las experiencias que vamos teniendo, pues las vamos contando luego con emoción, ¿no? Como decíamos antes, Vicente, porque yo no concibo escribir sin emoción. Por eso os decía, cuando me dijeron de la agencia un libro sobre la transición, yo dije que sí porque sabía que me iba a emocionar escribirlo y que lo iba a vivir intensamente y que podía poner emoción a cada palabra, porque cuando escribes un libro, si no pones emoción en cada palabra, no sirve de nada. Se transmitiría una frialdad que no puede tener la literatura. No es un poema parnasiano, ¿no? Sino que es otra cosa. Yo hace años, bueno, todos los años que estuvo viniendo a Zaragoza, digo viniendo como si estuviera en Zaragoza, yendo a Zaragoza, a Montserrat Caballé, a dar unas clases magistrales de ópera a cantantes de todo el mundo. Ella venía a Zaragoza a hacerlo porque su marido era de Zaragoza, que aún vive, de un pueblo de Zaragoza. Pues ella decía siempre en sus clases, yo iba de oyente, ¿no? Porque me encanta la ópera y nos dejaban ir libremente a gente que no teníamos nada que ver con el mundo de la ópera. Entonces ella decía siempre a sus alumnos, que eran grandes cantantes ya, decía siempre, no basta con colocar la nota, hay que interpretar cada nota. Cada nota tiene que salirte con emoción, tienes que interpretarla. Y eso tiene que ser muy difícil cantando. Pues con las palabras pasa lo mismo, tienes que sentir, interpretar cada palabra, ¿no? Y hacerla tuya. Y es la única manera de transmitir esa emoción. Los que somos profesores sabemos que es así, ¿no? Si cuentas algo con emoción, los alumnos lo van a recibir con emoción y les va a llegar. Si cuentas algo porque tienes que contarlo, porque las subordinadas adjetivas especificativas son la monda, pero tú no te lo crees, pues entonces no les va a llegar. A los alumnos no les puede llegar. Aquello que a ti no te emociona, pues es difícil que les emocione, ¿no? Y con la literatura yo creo que pasa lo mismo y se nota. Yo creo que se nota mucho. Cuando leemos, nosotros que somos muy lectores, nosotros que estamos aquí, cuando lees algo que dices, ay madre, esto huele a encargo de los de no me emociono nada, a que está de moda tal tema y escribo sobre este tema, a ver si gano el premio o que sea, o a ver si tengo muchos lectores, se nota mucho, ¿no? Entonces hay que, no sé, como en la vida, ¿no? Hay que hacer las cosas con esa emoción y dicen los expertos en aprendizaje que se aprende lo que nos emociona. Esto les digo muchas veces a los chicos en la clase, digo, imaginaos lo emocionante que es pasar el verano sin ninguna asignatura suspensa. Pues eso, emocionaos con la asignatura esa que no os gusta nada, pero pensad qué bien que pasar el verano sin tener que estudiar, ¿no? Así que bueno, pues esas cosas, Vicente. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por tu aportación. ¿Alguien quiere aportar alguna cosa más? Llevamos muchísimo tiempo hablando contigo, pero es que me enrollo como las persianas que no hay en Noruega. Aquí no hay persianas, no existe ese concepto.
Es que da gusto escucharte y hablar contigo y cambiar ideas, impresiones y todo. Si alguien quiere contar alguna cosa antes de que vayamos cerrando, pues tienen la posibilidad todavía de hacerlo. Y se hizo el silencio. Ah, que no he contestado lo del silencio. Que preguntaba Vicente. A ver, claro, aquí yo la sensación de silencio que tengo aquí no la tengo en otros sitios. O sea, bueno, este barrio en concreto es muy silencioso, porque la calle donde pasan los coches es una calle ciega, no solamente pasan los coches que de esta zona, con lo cual pues casi no hay ruido. Pero la sensación de silencio se tiene sobre todo en las montañas, en la cabaña. Tenemos una cabaña en las montañas que es algo muy normal aquí. A los noruegos les gusta tener una cabaña cuanto más aislada mejor, tan aislada que ahora en invierno hace tanto frío que no se puede ir, porque no se puede llegar con el coche hasta allí, hay que ir esquiando un buen tramo de 1 kilómetro cuesta arriba. Y con estas temperaturas que hay, habrá como 25 o 30 bajo cero, pues no se puede esquiar porque te mueres. Así que, pero bueno, dentro de 1 mes o 1 mes y medio intentaremos ir. Y la sensación es esa de silencio absoluto en invierno, cuando no hay pájaros, que los tenéis todos ahí en Extremadura, todos los pájaros de aquí están por vuestra tierra o por la mía. No hay pájaros. Los días que no hay viento, el río está helado, entonces está silencioso. Hay una capa de hielo que pueda ser así, más luego la nieve, entonces aunque corre por debajo de todas estas capas, tú no lo oyes. Entonces es la sensación de no oír nada más que si vas esquiando, por supuesto, el ras de los esquís, y por supuesto si te paras después de hacer ejercicio, oyes tu corazón, oyes el corazón, ¿no? Entonces esa sensación de silencio absoluto da mucha paz, da mucha paz, ¿no? A veces una paz un poco inquieta, porque te puede dar esa sensación de vértigo, ¿no? De soledad casi absoluta y de no hay nada, de desnudez, ¿no? De ese blanco de la nieve, porque esto hablamos en invierno, cuando todo está blanco y todo es silencio, ¿no? Y no sé, es muy especial, es una sensación muy, muy diferente a la que tenemos en la ciudad, ¿no? Yo soy de ciudad también, como vosotros, muy, muy urbana. Yo nunca he tenido ni pueblo, o sea, nosotros no teníamos pueblo. Mis padres eran de Zaragoza, capital, y no teníamos pueblo más que el pueblo donde íbamos a ver a una tía mía, una tía de mi madre. Entonces, bueno, los que estamos acostumbrados al ruido urbano, pues claro, de repente estás en una cabaña donde no oyes nada y donde sales de la naturaleza y es eso, el silencio es un silencio casi que duele, ¿no? A veces es como duele el silencio, pero es una buena sensación, ¿no? Que te recoloca en el mundo, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué soy? No soy no más que una hoja que ya se cayó, ¿no? en otoño, y no somos mucho más que eso, ¿no? Entonces es una sensación de una cura, de humildad también. O sea, un silencio que clama, ¿no? Por decirlo de clama, alguna sí, manera. exactamente, clama y hiere, ¿no? Profundamente a veces. Es una sensación peculiar. Sí. Pilar, ¿quieres decir alguna cosa? ¿Quieres añadir algo más todavía, Ana? Estamos disfrutando contigo, pero muchísimo, vamos, ¿no? Bueno, y yo con vosotros, me hace muchísima ilusión estar ahí, de verdad, os lo digo de La gente corazón. no se ha movido, los que se han marchado han sido gente que tenía que marcharse porque estaban con prisa, pero no se ha movido nadie. Bueno, yo os lo agradezco muchísimo, de verdad, que estéis ahí. De verdad que sí. Fernanda, Tampoco quiero añadir nada más, porque a mí me encanta escuchar y aprendo muchísimo con todo lo que dices y con todas las aportaciones de todos los demás que han estado hablando. Vicente te ha hecho ahí unas aportaciones prácticas que siempre las hace, y bueno, yo escucho y aprendo. Las grullas las tenemos aquí ahora en Extremadura, las grullas de Noruega. De Noruega, sí. Aquí en verano vimos cómo se iban muchos grandes pájaros y los estorninos también que se van para allá. Y
Y ahora nada, hay algún pajarico por ahí pequeño, viene de vez en cuando, y las picarazas estas, Sí, y ahora gaviotas que febrero, finales de febrero o así, pues ya vuelven otra vez para allá. Pero ahora las tenemos aquí. a ver, Cerquita de Cáceres, además, muy cerca de Cáceres, por la carretera de Mérida, ya las puedes ver perfectamente. qué bien. Qué bien. No sabéis lo que os agradezco estar ahí con vosotros este rato. Así que cuando queráis me llamáis. Que estoy encantada. No, la palabra. Una preguntina. Sí, María José. Yo sé que te gusta la ópera. Sí, mucho. ¿Tienes voz? Porque eres muy intuitiva. Me estoy dando cuenta que eres tremendamente intuitiva, puesto que encuentras sonidos en el silencio. ¿No? Entonces, ¿te gusta la ópera? ¿Tienes una voz lo suficientemente melodiosa para cantar o simplemente te gusta? Me gusta mucho. Yo cantaba en coros, en el coro del cole y luego en Santoña, cuando viví en Santoña, en Cantabria, canté 2 años en el coro y siempre me gusta mucho cantar. Hasta en mi boda canté con la guitarra, así que imaginaos. Pero lo que pasa es que ópera nunca he probado, ¿no? Porque en aquellos años, lo que decimos, en aquellos años jóvenes, lo de la ópera era una cosa muy rara, no era para las chicas de mi generación y de mi clase, tampoco era, no sabíamos lo que era una ópera prácticamente entonces, ¿no? Entonces nunca se me ocurrió, pero tampoco tengo mucho volumen de voz, esto no tengo mucho volumen, pero eso se podía haber trabajado y sí que tengo muy buen oído, esto sí, tengo buen oído y bueno, por eso disfrutaba tanto en las clases de Montserrat Caballé, disfrutaba, aprendí muchísimo, esto sí, aprendí, iba con unas amigas, también íbamos allí y estábamos, bueno, emocionadísimas, ¿no? Así que nada, y luego he tenido muchas afonías de tanto hablar en las clases, los profesores, ¿verdad? Cualquier catarro, perdemos la voz, entonces he tenido bastantes afonías y dando charlas también, ¿eh? O sea, ha habido años que me tengo que tomar el cortisona para poder hablar al día siguiente, porque este año es más tranquilo, pero todos los años viajando, todos los días, charlas, 3, 4 charlas todos los días en diferentes lugares. Ha sido una locura, ha sido unos años de locura y he tenido varias afonías, con lo cual pues ya estoy mayor para cantar ópera, ¿no? Pero sí que me gustaría y me pongo ópera para escribir muchas veces, porque me da mucha energía, ¿no? Y me carga. Cuando estoy un poco baja de moral, pues ópera y ya te sube. Te pones el Otelo de Verdi, que es muy enérgico, y aunque la historia es terrible también, otro parecido al preso número 9, que también se carga a la mujer por celos, pero la historia es la que hizo Shakespeare, ¿verdad? Pero además prácticamente tal cual. Pero la música es muy, muy, muy tremenda y maravillosa, ¿no? Entonces eso te carga las pilas, ¿no? A mí me carga las pilas, más las óperas. Así que... Muy bien, Ana. ¿Quiere alguien decir alguna cosa más? Estoy viendo a una persona que quiere hablar, pero no tiene el micrófono. El micrófono, no la oímos. Toyi. Tiene que enchufar el micrófono. Tiene que dar en la izquierda abajo. Sí, tendrá el símbolo del micrófono y le tiene que dar para que la podamos oír. ¿Tú no se lo puedes abrir, Jesús? No, eso tiene que abrir. Tiene que ser ella, claro. Puedo callar, pero no abrir. Tiene que estar en la pantalla, en el extremo izquierdo abajo. Sí. Ahí es donde está el icono. Ahora yo creo que sí que la podemos oír. ¿Me oís? Ahora me sí, oís. ahora sí que la oímos, sí. Ahora. Oye, pues mira, como veis, yo no soy de vuestra generación, ni mucho menos. Yo ponerme 20 años más que todos los que habéis dicho vosotros. Pero sí he estado 34 años de profe y también de lengua. Ajá. Y me ha encantado, bueno, el diálogo, cómo lo habéis llevado. Estoy loca ya por comprar el libro, porque yo he compartido esas alumnas, que ahora para mí ya son
bueno, mis nietas, que me han llegado a preguntar qué era la ONU, y eso de no saber qué había pasado en la Segunda Guerra Mundial, que era un horror. Comparto totalmente con Ana eso que dice, que hay que transmitir emoción y hay que sentir lo que tú tienes que hacer sentir a tus alumnos, lo que es tu vida, lo que estás viviendo. Eso que dice ella, que las subordinadas adjetivas pueden ser un rollo según cómo lo cuentes y según cómo domines la clase. Y mira, no he leído el libro, lo confieso. Yo estoy participando ahora, que lo puedo hacer desde casa, pero de verdad prometo, a través de Jesús Mari, darle mi impresión, porque todo eso que habéis contado yo lo he vivido en otro nivel, pero me está pareciendo una auténtica maravilla, ¿eh? Bueno, nada más, muchas gracias por todo, ¿eh? Muchísimas gracias a usted por su aportación. Qué bien, qué gusto haberla tenido ahí y haberla tenido de profesora. Qué suerte han tenido sus alumnas. Seguro, no creas. No, pero sí. Me ha encantado. Y aunque mi generación, por ejemplo, no tuvimos lo de los viajes, porque nuestros padres eso era absolutamente impensable, que luego lo hemos ido sustituyendo con nuestros hijos y nietos. Yo les envidio a esa generación que pudieron visitar esas otras culturas. Yo he sido una lectora tan feroz, porque eso era feroz, no era empedernida, que he leído, y ahora que por desgracia tengo muchas más horas por estar sola, es una locura la lectura. Y claro, me parece tan fundamental en todo tipo de educación que esta gente de ahora, que está toda esa cantidad de horas detrás de una pantalla, creo que se están perdiendo lo mejor de la vida. Así que esas novelas como esta, yo, bueno, estoy ya loca por conocer a Margarita. Un saludo, pues, muchas gracias. Margarita estará encantada de estar en sus manos. Yo ya me despido, no quiero prolongar. Muchas gracias. Gracias a ti, Toñi. Adiós, Toñi. Adiós. Qué bien, gracias. Pues nada. Nos tiraríamos hablando contigo aquí horas y horas, porque es que es una verdadera gozada. Una verdadera gozada. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? ¿Nos quieres contar alguna cosa para despedirte, Ana? Pues así, en principio, yo creo que el libro os lo he contado ya todo. Os puedo contar lo que estoy haciendo esta temporada, que estoy coordinando un proyecto de lectura para el Gobierno de Aragón, con diferentes escritores que están implicados y una actividad que van a hacer los chicos. El proyecto se titula Mis abrazos perdidos. Entonces los escritores les han dado frases para que empiecen un texto, puede ser un poema, puede ser un ensayo, puede ser algo muy cortito, una narración, y ellos escribirán, y luego vamos a hacer un libro con un texto de cada colegio participante, porque se han apuntado 180 y tantos, y luego ilustradores profesionales ilustrarán los cuentos de los niños y se editará un libro, ¿no? Entonces estoy con eso ahora. He estado escribiendo un libro infantil sobre Manuela Sancho, que fue una de las heroínas de la Guerra de la Independencia en Zaragoza, de los sitios de Zaragoza. ¿Y qué más he hecho? Va a salir publicado un artículo mío sobre una poeta argentina que se llamaba Alejandra Pizarnik, sí, que ha sido un descubrimiento tremendo, qué maravilla de poemas, qué duros, qué brutalidad, pero qué maravilla. Y estoy empezando otra novela. Llevo 2 días con otra novela que está un poco en la línea de Margarita, pero no os voy a contar nada. Todavía no puedo contar nada de esto. Y al mes que viene saco una novelita infantil en Anaya que se titula Casilda y las mariposas, que es, en Duende Verde. Pilar conoce la colección también, y con ilustraciones de Cinta Villalobos, y la verdad es que ha quedado un libro muy, muy, muy coqueto, muy mágico, unas ilustraciones muy, muy lindas. Y me parece que eso es todo lo que tengo ahora. Bueno, y hay una cosa, vamos a cruzar. Me encargó un cantante, hablando con María José de cantantes de ópera, pues un cantante de ópera me encargó un texto teatral para ligar
las canciones folclóricas que arregló Beethoven. Beethoven, aparte de todo lo que compuso, pues compuso unos arreglos también para canciones europeas de diferentes países. Entonces hemos hecho un texto que va a ser una intervención teatral muy divertida, es para todos los públicos, también para niños. Entonces es un texto me ha salido muy divertido, muy diferente a Margarita, nada que ver, ha sido un registro completamente distinto, muy divertido, humorístico, muy ágil, muy ligero, que tienen que hacer un actor y los dos cantantes que van a intervenir. Y bueno, y con ese texto se van ligando también de alguna manera las canciones que van a cantar, ¿no? Entonces eso está previsto, y cruzo dedos, que se estrene el 20 de marzo en Bilbao, en el Teatro Arriaga de Bilbao, con un trío de músicos, con los dos cantantes y un actor que es Raúl Peña, que es un actor que ha hecho muchas series de televisión española. Y bueno, pues a ver si hay suerte y no se cancela. De momento sigue todo adelante, como es una cosa distinta, que no es un montaje operístico, pues el Teatro de Bilbao está manteniendo los recitales, y esto es más bien un recital más que otra cosa, aparte con la parte teatral, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita para mí hacerlo, ¿no? Porque nunca había hecho teatro más que con mis alumnos, porque yo daba la asignatura de teatro en un instituto en Alcalá de Henares y escribí varios textos teatrales para mis alumnos cuando no había publicado todavía ninguna novela ni nada, ¿no? Pero no había vuelto a escribir nada teatral y ha sido una experiencia muy, muy chula. Además, eso, trabajando con músicos, con cantantes, con el director de escena y bueno, pues ahora enseguida con el actor también. Y bueno, la verdad es que me apetece mucho y espero poder ir, que esa es otra, pues espero poder ir. Mi idea es viajar en esas fechas a España para poder ir al estreno. Así que eso es un poco lo que tengo ahora entre manos. Y la novela que he empezado, que bueno, que os digo, está un poco en la estela de Margarita, no es Margarita, no aparece como personaje tampoco, pero hay algunos elementos comunes, ¿no? Y bueno, llevo 2 días escribiendo, pero eso que te notas bien, ¿no? Cuando tienes una historia en la cabeza que dices, sí, va a salir bien, ¿no? Pues eso te da mucha confianza para seguir escribiendo, ¿no? Cuando ves que sí, y lo ves, lo notas. Así que bueno, a ver lo que sale. Bueno, pues aquí nos tienes a todos embobados, ¿eh? Bueno, vosotros a mí, ya os digo que me llaméis para alguna otra cosa que hagáis, por favor. Lo que nos gustaría sería volver a tenerte en Cáceres cuando... Pues a ver, crucemos dedos a ver el año que viene si la cosa va medio bien y podemos volver a hacer charlas y viajes y cosas. Esto terminará, desde luego que sí. Pues sí, pero bueno, tiene que terminar porque tarde un poco, pero tiene que terminar. A ver, sí. Porque más... Y tenemos la lectura y la escritura que nos está ayudando mucho. Pues la verdad es que sí. Y estos encuentros, esto está muy bien, que podamos hacer estas actividades. Yo el lunes tengo charlas con 2 institutos, con 2 colegios de Madrid, pero claro, no pueden ir al cole, con lo cual cada uno se conectará también desde casa, los niños, que eso va a ser más complicado porque son muchos, ¿no? Entonces, a ver cómo lo hacen. Pero bueno, así estamos haciendo cosas. He estado 2 semanas ahora, el mes pasado, en Albacete, con actividades de la Diputación de Albacete, pero también así, ¿no? En las bibliotecas, en los coles, algunos en casa porque estaban confinados, en fin, todo muy, muy variado, pero bueno, pero podemos estar y esto está... No, hay que seguir desde luego, y ahora estas plataformas digitales nos permiten conectarnos. Sí. Y hay que aprovecharlas también. Nosotros nos planteamos, ¿verdad, Jesús? Sí. No hacer nada y en un principio, pero luego dijimos, bueno, vamos a hacer lo que podamos y vamos a seguir haciendo nuestras aulas de la palabra. Claro. Y ahora incluso podemos, es más fácil porque tú que estás en Noruega no hubieras podido venir.
Claro. Y sin embargo, Claro, aquí con claro. vosotros. Sí, Y sí, luego, da mucha cancha para eso. claro, Nosotros, entonces vamos a aprovechar lo bueno que tiene también esta situación. claro, Pues sí. yo me reúno bastante con otro grupo de escritores que, bueno, eso es otra de las cosas que va a salir, yo creo que en primavera, un libro, el año pasado salió, hace 2 años, salió un libro que se llama Aurora o Nunca, que escribimos entre 10 escritores de literatura infantil y juvenil, y ahora hemos hecho otro que saldrá en primavera. Entonces nos reunimos así también, los 11 que somos este año, pues nos reunimos de esta manera y así pues nos ponemos de acuerdo, nos gusta o no nos gusta la portada que nos han puesto, en fin, todas esas cosas y la verdad es que está muy bien, ¿no? Y cada uno está en un sitio, pues Fernández Cifres que está en León, los demás la mayoría están en Madrid, David Lozano en Zaragoza, yo que estoy en Noruega, pues nos juntamos y hablamos y nos ponemos de acuerdo de cosas de la propia novela también, ¿no? Bueno, que es un instrumento. Y conocemos buenos amigos que yo la verdad que estoy encantada porque estoy con mi marido que es trasplantado y no me puedo desviar y realmente estoy pues eso, participando desde casa y encantada de estar con vosotros esta tarde aquí. Qué bien. Contigo Jesús, con Pilar que acabo de conocerla, Gracias. con Vicente que es un encanto y bueno, y contigo que he gozado muchísimo escuchándote. Pues No, igualmente, ha sido una muchísimas velada gracias. maravillosa. Sí. Pues lo mismo os digo, muchísimas gracias de verdad por invitarme y espero que nos podamos ver y abrazar, de verdad. Sí, sí. A ver si... Un abrazo de 5.000 kilómetros, Ana. Un De abrazo de 5.000 kilómetros. kilómetros, eso es, de los fiordos, aquí tenemos el fiordo el segundo más largo de Noruega hasta aquí. Y ahora le mandaré a Pilar por WhatsApp unas fotos del puerto, porque aquí están los hangares, siguen los hangares de los que que mandaron a hacer los nazis para los submarinos durante la guerra. El edificio se mantiene con la fachada un poco cambiada, pero os voy a mandar fotos para que luego Pilar puede mandar por el WhatsApp para que veáis como la construcción brutal que hicieron y cómo está el fiordo helado. El agua del mar está helado ahora mismo, pero hemos tenido unas temperaturas de 18 bajo cero y ahora mismo, ahora está un poco más amable el día, -9 pone aquí, no sé. Pero vamos. Es que esto es porque ha subido la temperatura, que esta mañana había 18, ahora -7. Está subiendo la temperatura, qué estrés. Así que, en fin. Pues muchísimas gracias, de verdad, a ti, de verdad. Ana, en primer lugar, y a todas las personas que han participado con nosotros esta tarde, porque además que no se ha movido nadie, lo cual pues pone de manifiesto la atención y el interés que han tenido. De todas maneras, los que no hayan podido escucharte y no hayan podido disfrutar de esta velada la podrán ver en nuestro canal de YouTube, que lo vamos a subir, y además podrán leer la reseña que hemos leído al principio en el blog, en mi blog personal, que lo voy a enlazar además con las páginas de Facebook para que lo pueda leer la gente. Fenomenal, porque es preciosa. La puedes reseña que has compartir hecho tú también, Ana. Pues sí que la voy a compartir, si no te importa, porque es tan bonita y tan sí. literaria, es una obra maestra, vamos, la reseña. Bueno, Muchas gracias. Cuando se disfruta lo que decía antes Toyi, disfrutar leyendo algo y metiéndote realmente en el contenido de lo que estás leyendo, pues es que te sale solo. Así que bueno, eso. Pues me alegro que Margarita te haya provocado toda esa belleza de texto, ¿no?, que has escrito y bueno, de los demás, a Vicente, a Pilar, a María José, a ti que no sé cómo te llamas, que pone Román, pero no eres Román, me parece. No. Hola, soy María. María, encantada María. Así que bueno, Agustina, Sofía, que veo por ahí, Adeli, que no les veo la cara, pero veo sus nombres, pues muchísimas gracias por haber estado ahí. Y bueno, a todos por las palabras tan hermosas que me habéis dedicado, los que habéis hablado. Y Margarita está muy contenta de brindar con vosotros, de ver cuándo podemos brindar de verdad, que sería estupendo. Así que quedamos emplazados para un brindis
en Cáceres y esperemos que más pronto que tarde. Así que muchísimas gracias de corazón a todos. Cuídense todos mucho. Sí. Eso, sobre todo cuidaos mucho. Deli nos dice que preciosa tarde. Muchísimas gracias, Deli. Y enhorabuena, gracias. Y bueno, eso, cuídense mucho y disfruten de lo que nos da la ciudad y la casa y bueno. Una última pregunta. Sí, recomiéndanos alguna lectura, por favor. Bueno, si no habéis leído El infinito en un junco, sí. Maravilloso. Maravilloso, de mi querida Irene Vallejo, que es maravillosa ella también. Maravilloso, sí. Es un libro espectacular. Sí, una joya. Sí, es una de las joyas de la corona. Sí. Pues a ver, yo es que lo que he leído últimamente no me ha entusiasmado tanto, así que no os voy a recomendar así. Os voy a recomendar bueno, a ver, de Mauricio Vicental, que comentábamos antes. Cualquier libro de Mauricio Vicental es espectacular. Yo os recomiendo el primero de los grandes libros que escribió, que se llama Libro de Requiems, en Edasa. ¿Vale? El último que ha publicado, el penúltimo, es un libro sobre el Oriente Express. Él es un hombre muy viajado, muy cosmopolita, bueno, una cosa espectacular. Tiene una prosa muy, bueno, es un torrente cuando él habla y cuando escribe. Entonces, sabe tanto de todos los escritores, de músicos, cuenta sus experiencias basadas en sus propios viajes y en sus relaciones mentales, ¿no? Con los escritores antiguos y demás. Y es extraordinario. O sea, yo os recomiendo cualquiera de los libros de Mauricio Vicental, libro de Requiems, espectacular. Y el último, que ya os digo, no lo he podido leer todavía, pero me consta que es un libro hermosísimo también, el del Oriente Express. Está en El Acantilado, está en Ediciones El Acantilado, que es el que le publica ahora mucho. Y clásicos, pues que claro, ahí está todo. En los clásicos está todo. A mí me gusta mucho recomendar Antígona de Sófocles, que bueno, lo habréis leído todos ya, pero bueno, lo recomiendo. Y yo ahora estoy trabajando sobre el texto de La Tempestad de Shakespeare, que es la última obra que escribió Shakespeare. Estoy trabajando porque, bueno, la novela que estoy escribiendo quiero que tenga que ver con esa obra de teatro. Y por supuesto es una obra que recomiendo, ¿no? Muchísimo. Y también como clásicos, yo si no habéis leído, a mí es que es una obra que me encanta, que es la Ilíada. O sea, a mí me gusta más la Ilíada que la Odisea, ¿no? Y me la leí con 12 años la primera vez y me sigue pareciendo extraordinaria, ¿no? Entonces son esos clásicos a los que una vuelve, ¿no? Y que hay que releer, ¿no? Y bueno, ya que estamos, Alejandra Pizarnik, los poemas de Alejandra Pizarnik, que están editadas todas las obras completas, son, bueno, si está uno deprimido, no, porque sí, es verdad, no es. Son durísimos. Ya se suicidó con 36 años. Son muy duros, pero son realmente de lo mejorcito que yo he leído. Y volviendo a Italia y a Venecia, pues os recomiendo un libro de Joseph Brodsky, que era un ruso que se nacionalizó americano y que fue premio Nobel de Literatura, un libro precioso que se llama Marca de Agua, sobre Venecia. Y sobre Venecia, pues por supuesto La muerte en Venecia de Thomas Mann, también es otro de esos libros maravillosos que hay que leer y que se disfruta, ¿no? Como cualquiera de los libros de Thomas Mann, ¿no? Los Buddenbrook, que es un libro gordo, extraordinario, también os recomiendo, ¿no? Pero como lectura así intensa y breve, La muerte en Venecia, que tiene muchísimo para hacer una tertulia, también da muchísimo de sí. Y bueno, pues es muy sobre estética, ¿no? Sobre la necesidad de belleza que tenemos los seres humanos. Quiero decir que los que nos reunimos en una tertulia o escribimos o leemos es porque tenemos necesidad de
de belleza o la transmitimos de esa manera, ¿no? Y la muerte en Venecia es eso, ¿no? Es la necesidad del ser humano de encontrar, ¿no? la belleza. Otro libro con banda sonora, porque Mahler, ahí hay que poner el adagio de Mahler. El adagio de Mahler, sí. Y ver la película, es que la película es una obra maestra. La película Muerte en Venecia de Visconti con Dirk Bogarde es una... Wow. Yo vi antes la película que leí el libro. La película me fascinó muchísimo y luego leí el libro y me fascinó pues también muchísimo, pero la película es hermosísima, sí. Y esta la veíamos cuando teníamos 17, 18 años, la vi yo. Y ahora no me imagino a muchos jóvenes viéndola con 18 años en la tele, que la pusieron en la tele nacional. La vi yo con mi madre en el sofá, o sea que antes ponían esas películas, ahora no. Ahora no ponen calidad, ¿no? Ponen otras cosas. En fin. Ay, esta es esa edición la tengo, sí, es preciosa esa edición, sí, sí. Me la acaba de pasar Deli porque la tenía, es una maravilla, porque viene... Es muy hermosa, unas ilustraciones preciosas esa edición. Sí, es muy, muy bonita. Así que bueno, podéis disfrutar de las ilustraciones también. En fin. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. A todas, vamos, una verdadera pasada que ha disfrutado también. Yo sí, la verdad. Que tenéis... No he perdido ni un momento, maravilloso, de verdad. Bueno, muchas gracias. Pues nada, pues encantadísima, muchas gracias otra vez. Cuidaos mucho. Exacto. Y eso, quedamos emplazados a brindar por Margarita. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, eso. Adiós. Vale, gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Muchas gracias.